Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, vamos a conversar enseguida con Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria. Hay varios temas con ella y quisiera empezar con uno que refiere sobre las cooperativas que tendrían problemas serios si es que dejarían de cobrar intereses de sus créditos por 10,000 o menos. Esos créditos representan más del 75% de las operaciones dentro de la cartera crediticia y sería un golpe a la liquidez, les impediría pagar a sus inversionistas y depositantes. Me refiero a esto porque dentro de las mesas de diálogo que se establecen entre el gobierno y el movimiento indígena y que se están llevando a cabo, uno de los temas que más consecuencias podría tener es el pedido de una moratoria, es decir, el no pago de intereses por un año para todos los créditos de $10,000 o menos. Este pedido abarcaría no solo a la banca pública, sino por supuesto también a los bancos privados y las cooperativas. ¿Cómo ve esta situación, Margarita? Gracias por estar con nosotros y le doy la bienvenida. Verónica, buenos días. Muchísimas gracias a usted por invitarnos. Buenos días a todos quienes escuchan su espacio. Yo creo que para poder analizar este tema tenemos que empezar entendiendo lo que es la intermediación financiera. Y claro, uno hace intermediación financiera no solo a través de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, que son las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario, controlado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino también, como usted bien señaló, a través de los bancos privados e inclusive de los bancos públicos. Es decir, se capta ahorro para luego entregar ese ahorro en forma de crédito a quien tiene la necesidad de realizar una inversión. Y entonces, este flujo, esta dinámica, esta lógica, se alimenta a sí misma, es decir, se pagan los intereses de los depósitos que se reciben con los ingresos que se cobran de los créditos que se colocan. Por lo tanto, para cualquier intermediario financiero, no solo para los del sector financiero popular y solidario, una afectación a sus ingresos significa una afectación a este flujo natural. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no es cierto? Cómo si es que una propuesta de cualquier naturaleza afecta ese flujo, cómo esa afectación impactaría en estos intermediarios financieros. Sin embargo, lo que tenemos es el enunciado de lo que sería la temática que se trataría en la mesa de diálogo. La mesa de diálogo se instala mañana y entiendo yo que ese espacio es precisamente eso, un grupo de personas entendidas en los temas que se sentarán a dialogar respecto de lo que eso significa, los aspectos puntuales sobre los cuales existen propuestas o pretensiones y cuáles serían, al amparo de la normativa constitucional y legal vigente, los espacios para que cualquier propuesta pueda ser debatida. Ahora, Margarita, ¿usted ve factible, por ejemplo, este pedido de una moratoria, es decir, el no pago de intereses de los créditos por un año de menos de 10,000? Yo creo que no solo hay que analizar la factibilidad, Verónica, sino la necesidad. Y creo que ahí hay un elemento que es muy importante. Cuando nosotros tuvimos no una moratoria, sino un diferimiento, ¿no es cierto?, de las obligaciones crediticias, que fue precisamente en época de pandemia, cuando una medida extraordinaria y temporal se tomó en función de un hecho de conmoción no solo nacional, sino mundial, que nos obligaba a todos a suspender nuestras actividades económicas y por lo tanto a afectar todo lo que tenía que ver con esas actividades económicas, inclusive el cumplimiento de los créditos, entonces por supuesto se justifica.
En este momento tendríamos que analizar cuáles son, insisto, las condiciones, no solo las que sustentan cualquier propuesta que pueda discutirse el día de mañana o a partir del día de mañana en esta mesa, sino también los presupuestos técnicos, constitucionales y legales que podrían determinar un análisis. Bueno, importante, ¿no? Y también, si es que se revisa, por ejemplo, la información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, más del 75% de las operaciones de crédito de las cooperativas tienen montos de 10.000 o menos. Esto significaría que si no se cobran esos intereses de esas entidades financieras, perderían esa parte de sus ingresos por un año y les sería obviamente complicado cumplir con sus compromisos. Correcto. Verónica, yo creo que usted ha tocado un punto que es muy importante y es este compromiso que tienen las entidades del sector financiero popular y solidario precisamente con la inclusión financiera y con el darle acceso a crédito a estas personas que requieren de ese tipo de operaciones. Si nosotros desagregamos la cartera del sector financiero popular y solidario, por ejemplo, por quintiles, nos vamos a dar cuenta de que en número de operaciones, las cooperativas y las mutualistas atienden en una proporción muy interesante en cuanto a la equidad, ¿no es cierto?, a personas de todos los quintiles, es decir, se dividen las operaciones más o menos en 200.000 por cada quintil. Entonces, esto es interesante porque demuestra que la cartera efectivamente atiende a personas de todos los ingresos, pero claro, si nosotros vemos el valor promedio de las operaciones de los quintiles uno, 2 y 3, es decir, las personas que tienen ingresos de 411, 737 y $1,077 por cada grupo, vemos que los promedios de esas operaciones son, en el caso del quintil 1, $4,120, en el caso del quintil 2, $5,817 y en el caso del quintil 3, $8,795. Es decir, la operación promedio en el caso de las personas de estos tres quintiles estaría dentro de este grupo. Sin embargo, eso no es la única base del análisis, ¿no es cierto? Claro. Y vuelvo a la referencia que yo hacía hace un momento. Hay que ver cuál es la situación de la mora de esas operaciones, cuál es la necesidad, vincular esto, por ejemplo, con actividad económica o zona geográfica, con tipo de crédito, para poder nosotros entender cuál es la verdadera necesidad o qué es lo que está sucediendo alrededor de esas operaciones de crédito. Y un tema que es muy interesante, si es que uno lo piensa desde el punto de vista del valor promedio y del tipo de crédito, es que si se hiciera un universo entre del sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario, y se viera el microcrédito, nos daríamos cuenta de que casi el 70% del microcrédito que se coloca en el sistema financiero nacional se coloca a través de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas. Por lo tanto, afectar el flujo normal de recursos en estas entidades es efectivamente afectar eso, el acceso de estas personas al crédito y por supuesto la capacidad, porque voy a afectar obviamente la liquidez, voy a afectar Claro. el disponible para entregar nuevos créditos, voy a afectar una dinámica que está dirigida precisamente a través del microcrédito a generar empleo y autoempleo. Por lo tanto, es fundamental entender el fin, la necesidad e, insisto, sobre todo, el marco legal constitucional, el marco legal vigente y el marco constitucional vigente para poder saber cuál es este universo en el que es posible dialogar respecto de determinados temas. Muy importante, estamos amigos dialogando con Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria. Y hay otro tema que también está relacionado, Margarita, a la economía popular y solidaria, y tiene que ver con este anuncio de que en este año se han detectado al menos 65 captadoras de dinero que no tienen la autorización legal de la superintendencia y que por lo tanto son estafas, ¿no? Y en el sector de la economía popular y solidaria se cuenta con 111 de estas captadoras de fondos que operan en la ilegalidad. Esta es de información de diario El Universo. ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación de estas captadoras ilegales que, valiéndose de correos electrónicos, WhatsApp y demás, captan a los clientes, a las víctimas en este caso?
Sí, Verónica, yo quiero referir un tema que realmente me da tranquilidad y es que usted hace un momento habló de la información que nosotros publicamos, es decir, usted refirió a la información que nosotros ponemos a disposición del público en general y lo mismo hace, lo propio hace el artículo que usted en este momento trae a la entrevista. Y es que precisamente lo que se debe hacer, el modo de luchar contra esto, tiene que ver, por un lado, con la información, es decir, con que todos sepamos que ese peligro está ahí latente, que las redes sociales facilitan el acceso de las personas, lastimosamente, no solo a la información, sino también las desinforman. Y por lo tanto, es importante saber que existen espacios en donde se puede contrarrestar esa desinformación para poder tomar una decisión adecuada en cuanto a la gestión financiera de las personas. No solo son las captadoras, y Verónica, ahí hay que ser clarísimos, ¿no es cierto? No solo es el riesgo de las personas de entregarle recursos a un intermediario financiero ilegal a cambio de intereses que parecerían realmente una oportunidad, ¿no? Un regalo, llamémoslo así, sino también el riesgo de, y se ofertan también a través de las redes sociales, acceder a supuestos créditos en condiciones excesivamente benévolas. Entonces, los dos extremos son igual de peligrosos porque nadie, y esa es una regla general, nadie hace beneficencia con este tipo de estructuras, ¿no es cierto? Y no hay un regalo de los intereses ni para el crédito ni para los depósitos. Entonces, un crédito con un depósito, con un interés demasiado bajo es una señal de alerta clarísima y peor todavía si se exigen cobros a cambio de otorgar el crédito. Eso simple y sencillamente es una estafa. No hay forma, no hay documento que valide. Y ahí yo sí quiero hacer una referencia muy puntual. Estos mecanismos, ¿no es cierto?, de captar crédito y de colocar créditos ilegales, muchas veces se valen inclusive de documentos falsificados en los que presentan sellos de diferentes instituciones públicas para darle supuesta validez a estas estructuras. Ir directamente a la fuente, preguntarles a los supervisores si es que esa estructura es legal. Esa es la forma de contrarrestar esto. Y nosotros tenemos muchos canales de información, tenemos un chat en línea, atención telefónica, atención por videoconferencia, la información que está en nuestra página web, toda a disposición del público en general, precisamente para poder informar adecuadamente. Y nos interesa esto además por un tema, Verónica, que es fundamental, y es que la superintendencia existe desde hace 10 años y en estos 10 años ha formado una estructura de control y supervisión y ha creado en las entidades una cultura de cumplimiento que las ha fortalecido y ha fortalecido el sector financiero popular y solidario. En este momento tenemos más de 470 entidades controladas que tienen activos que superan los 22.900 millones de dólares, cartera de crédito por más de 16.000 millones de dólares y depósitos por casi 18.600 millones de dólares. Esto representa un tercio del sistema financiero nacional. El sector se ha triplicado en tamaño en estos 10 años. Ha crecido 257% en activos, 296% en depósitos, 210% en cartera de crédito y 78% en certificados de aportación, reuniendo en este momento a casi 5.400.000 personas. Esto es más del 60% de la población en edad de trabajar. Y todo esto efectivamente gestionado a través del control y la supervisión es lo que nos tiene que permitir proteger los intereses de esos depositantes, por supuesto en las entidades controladas, y por eso la información es tan importante. Y por eso además en estos 10 años nosotros hemos querido mostrar todo esto, lo que ha significado el crecimiento y el fortalecimiento del sector a través, en este caso, de las jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria, que es un evento que se realiza cada año, precisamente resaltando lo que es la consolidación de la economía popular y solidaria a través del control, la supervisión y otros aspectos como son la innovación y la inclusión financiera. Y todo esto se resume en lo que hemos hablado, la posible afectación a la inclusión financiera si es que se
bloquearían, digamos, estos flujos naturales dentro de la intermediación financiera. Lo que se hace por la transformación digital a través de una intención de las entidades de mantenerse vigentes y de brindar mejores servicios a través de canales digitales y, por supuesto, mostrar lo que ha sido el fortalecimiento del sector a través de estos 10 años, ya no solo de control y supervisión y de cumplimiento normativo, sino del desarrollo de una estructura normativa adecuada para la intermediación financiera de este tipo de entidades. Y todo esto debe cuidarse en todos los frentes. Hemos hablado de varios de ellos. Uno, por supuesto, fundamental, lo que puede ser el riesgo de las personas frente a intermediarios financieros ilegales, que además en muchas ocasiones utilizan nombres de entidades que existen precisamente para llamar a la confusión. Y por eso un rol sustancial es el del supervisor informando, pero también hay una responsabilidad de quien entrega sus fondos a un tercero, ¿no es cierto?, tomando una decisión adecuadamente informada a través de todos estos canales que se han descrito. Bueno, importante la información, Margarita, y sobre estas jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria a propósito de estos 10 años que cumple la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y entiendo que esto se lleva a cabo entre el 27 y el 29 de junio. Desde el día 25. Desde el día 25 nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en la superintendencia por abrir un espacio, hacer unas verdaderas jornadas con participación de panelistas nacionales e internacionales, expertos en las materias que vamos a tratar. Nos acompañan también los organismos de integración de las entidades del sistema financiero nacional. Nos acompaña David Grace, por ejemplo, que es director ejecutivo de la Red Internacional de Reguladores de Cooperativas de Ahorro y Crédito, ICUN, para hablar temas relacionados con la supervisión y el control. Nos acompaña Federico Díaz, que es especialista del sector financiero del Banco Mundial. Nos acompaña también la DGRB, que es un organismo de apoyo del gobierno alemán hacia el sector cooperativo. Participa con nosotros Bruno Báez y muchos otros perfiles que son realmente figuras reconocidas a nivel tanto nacional como internacional en la materia de la supervisión y el control. ¿Qué es lo importante? No solo posicionar lo que significa la supervisión y el control en estos 10 años y lo que ha reflejado esa supervisión y el control en fortalecimiento y crecimiento del sector, sino también crear un espacio de discusión, porque no hay que olvidar que, como todo, ¿no es cierto?, incluyendo los temas que acabamos de tratar, todo está en constante evolución, en movimiento. Por eso es tan importante mantener vigente la normativa, la supervisión, el control, pero también mantener vigentes esos canales en los que se puede ir aprendiendo más de lo que son las entidades que conforman el sector, de lo que se hace, de las mejores prácticas a nivel internacional respecto de lo que es supervisión de las entidades. Y por supuesto de lo que vemos ya en otras realidades que tienen avances importantes, especialmente en lo que es transformación digital e inclusión financiera. Nos acompaña también, por ejemplo, Oscar Guzmán, que es director del proyecto de inclusión económica de USAID y WOCU, que es el Consejo Mundial de Cooperativas, y perfiles importantes como el de Miguel Arango, que es especialista de la vicepresidencia del sector privado del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Con todos ellos trataremos temas que, como digo, no solo permiten entender lo que ha sido este caminar de 10 años en la supervisión y el control de las entidades, sino también generar un espacio de discusión para estas nuevas visiones que tenemos que tener. Ahí quisiera también resaltar la participación de Laura Ramos, por ejemplo, de AFI, la Alianza para la Inclusión Financiera, con quien trataremos temas de finanzas verdes inclusivas, y todo esto nos muestra esa dinámica en la que tenemos que seguir conversando, seguir aprendiendo, seguir informando y, por supuesto, permitiendo que este sector que nosotros controlamos, que ha demostrado no solo su fortaleza, sino su enorme capacidad de resiliencia en las crisis y su compromiso con sus socios, siga creciendo y fortaleciéndose para poder seguir sirviendo a quienes confían en él. Bien, importante información.